En una noche silenciosa en Guadalajara, cuando las campanas de la catedral apenas susurraban las 12, don Evaristo Hernández jamás imaginó que el elegante huésped de su hotel boutique en el centro histórico no era solo un rico empresario europeo, sino el mismísimo conde que durante siglos aterrorizó Transilvania. Pero ¿qué secreto tan terrible lo obligó a abandonar su castillo ancestral para refugiarse en las tierras del mariachi y el tequila? Esta noche descubrirás la verdad que ni los libros de historia se atrevieron a contar. Capítulo 1. El huésped misterioso. La lluvia golpeaba los adoquines del centro histórico de Guadalajara cuando don Evaristo Hernández recibió la llamada más extraña de su vida. Desde el otro lado de la línea, una voz con acento europeo y modales impecables solicitaba la suite presidencial de su hotel boutique, Casa de los Azulejos, por tiempo indefinido. El dinero no era problema, aseguró el misterioso cliente, y pagaría 3 meses por adelantado en 1900. Efectivo. Antes de continuar con esta increíble historia que te mantendrá al borde del asiento, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más relatos que desafían todo lo que creías saber. Evaristo, un hombre de 60 años que había heredado el negocio familiar, quedó perplejo por la generosidad del desconocido. En sus 40 años manejando huéspedes, desde turistas americanos hasta empresarios del Bajío, nunca había experimentado algo así. El extranjero, que se identificó como Vlad Cepescu, tenía solo 3 condiciones: absoluta privacidad, servicio de habitación exclusivamente nocturno y que jamás lo molestaran durante las horas de sol. La noche del viernes, mientras el mariachi de la Plaza de Armas llenaba el aire con el rey, llegó una limusina negra con placas europeas. Del vehículo descendió un hombre alto, elegantemente vestido con un traje de casimir negro que contrastaba con su piel extremadamente pálida. Sus ojos, de un color extrañamente rojizo bajo las luces del lobby, parecían atravesar el alma de quien los miraba. «Buenas noches, señor Hernández», dijo Vlad con una reverencia que parecía sacada de otra época. «Espero que mi estancia en esta hermosa ciudad sea renovadora». Evaristo notó inmediatamente las peculiaridades de su huésped. No se reflejaba correctamente en los espejos del lobby. Rechazó cortésmente el crucifix de plata que adornaba la recepción y sus maletas, transportadas por choferes que parecían estatuas vivientes, emitían un extraño aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Durante las siguientes semanas, Vlad se convirtió en el huésped más enigmático que el hotel había albergado. Solo salía después del atardecer, siempre regresando antes del amanecer. Los empleados comentaban en susurros que nunca lo habían visto comer, que su suite permanecía en completa oscuridad durante el día, y que por las noches se escuchaban extraños murmullos en un idioma que nadie reconocía. María Elena, la camarera, de confianza de Evaristo, fue la primera en sospechar que algo no era normal. Una madrugada, mientras limpiaba los pasillos, vio a Vlad conversando por teléfono en el balcón de su suite. Hablaba en un tono angustiado, mencionando palabras como cazadores, Van Helsing y México es mi única esperanza. La curiosidad de Evaristo creció cuando Vlad comenzó a hacer preguntas específicas sobre la historia de Guadalajara, particularmente sobre las leyendas coloniales y los antiguos templos prehispánicos de la región. Parecía buscar algo, o tal vez huir de algo. Pero la verdadera revelación llegó una noche, cuando Evaristo decidió seguirlo discretamente por las calles empedradas del centro. Capítulo 2. Secretos en las sombras. Evaristo siguió a Vlad por las calles coloniales hasta llegar a la biblioteca Juan José Arreola, donde el misterioso huésped se reunió con doña Carmen Sandoval, una reconocida historiadora tapatía especializada en leyendas europeas. La conversación, que
Evaristo alcanzó a escuchar desde las sombras de los arcos coloniales. Le heló la sangre. «Doctora Sandoval, necesito saber todo sobre los antiguos rituales de protección que usaban las culturas prehispánicas de esta región», susurró Vlad con urgencia. «Especialmente aquellos relacionados con entidades inmortales». Carmen, una mujer de mediana edad con lentes dorados y el cabello recogido en un chongo tradicional, lo observó con curiosidad profesional. Durante años había estudiado los paralelismos entre las leyendas europeas de vampiros y las antiguas creencias mexicas sobre los Tlacahuepan, seres que se alimentaban de la energía vital, pero jamás imaginó encontrarse con alguien tan auténticamente desesperado. «Señor Tzepescu, sus preguntas son muy específicas», respondió Carmen mientras consultaba uno de sus antiguos códices. «Pero déjeme preguntarle, ¿por qué un empresario europeo estaría tan interesado en rituales de protección contra, digamos, entidades sobrenaturales?» Vlad guardó silencio por un momento, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre las torres de la catedral. Finalmente, con voz quebrada, confesó una verdad que cambiaría la vida de ambos para siempre. «Porque, doctora, durante 500 años he sido conocido como Drácula, y ahora estoy siendo cazado por una organización que ha jurado exterminar a todos los de mi especie. México es mi última esperanza de encontrar un lugar donde las antiguas magias protejan a quienes buscan redención». Evaristo sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Todo encajaba: la palidez extrema, los hábitos nocturnos, la aversión a los símbolos religiosos y esa elegancia anticuada que parecía pertenecer a otra época. Su huésped no era un empresario excéntrico, sino el vampiro más famoso de la historia. Carmen, lejos de mostrar miedo, se inclinó hacia adelante con fascinación académica. Si es cierto lo que dice, entonces las leyendas mexicas podrían ofrecerle exactamente lo que busca. Los antiguos sacerdotes hablaban de un ritual llamado Nepantla, un estado de equilibrio entre la luz y la oscuridad que permitía a las entidades sobrenaturales encontrar paz. Vlad se aferró a esas palabras como un náufrago a un salvavidas. ¿Dónde? ¿Cómo puedo acceder a ese ritual? Los cazadores están cada vez más cerca, y temo que pronto descubran mi paradero. «Existe un lugar», susurró Carmen, consultando un mapa antiguo. «En las montañas de la Sierra Madre, cerca de Tequila, hay una cueva sagrada donde los antiguos chamanes realizaban rituales de transformación espiritual. Pero debes saber que el proceso requiere un sacrificio: renunciar voluntariamente a su sed de sangre y abrazar una nueva forma de existencia». En ese momento, Evaristo escuchó pasos acercándose. 3 figuras encapuchadas emergieron de entre las sombras de los portales coloniales, moviéndose con la precisión de cazadores experimentados. Uno de ellos llevaba una cruz de plata que brillaba bajo la luz de los faroles, y sus ojos tenían esa determinación fría que solo poseen quienes han dedicado su vida a una misión mortal. Capítulo 3. La persecución. «Vlad Drácula Tzepescu», gritó el líder de los cazadores con acento británico. «En nombre de la Orden de Van Helsing, has sido sentenciado por crímenes contra la humanidad. Tu tiempo de esconderte ha terminado». El conde se incorporó lentamente, y por primera vez desde su llegada a Guadalajara, Evaristo vio terror genuino en sus ojos. Rojizos. No era el miedo de un depredador acorralado, sino el de alguien que había encontrado una razón para vivir y ahora la veía amenazada. «Por favor», murmuró Vlad, retrocediendo hacia Carmen. «He venido aquí buscando redención, no violencia. Doctora Sandoval puede confirmárselos. Llevo meses sin alimentarme como antes. Estoy tratando de cambiar». Carmen, con valentía que desafiaba toda lógica, se interpuso entre los cazadores y Vlad. «Esperen.
Si es verdad que busca redención, déjenme ayudarlo con el ritual Nepantla. En las tradiciones mexicanas, incluso los seres más oscuros pueden encontrar luz si genuinamente la buscan. El líder cazador, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su rostro de sien a mentón, negó con la cabeza. Los vampiros no pueden cambiar su naturaleza, señorita. Es una ilusión peligrosa. Hemos rastreado a esta criatura desde Transilvania hasta Londres, luego París y finalmente hasta aquí. Deja un rastro de muerte donde quiera que va. Fue entonces cuando Evaristo tomó la decisión más arriesgada de su vida. Salió de las sombras y se acercó al grupo, con las manos levantadas en señal de paz. Señores, soy Evaristo Hernández, propietario del hotel donde se hospeda el señor Tzepescu. Durante 2 meses he sido testigo de su comportamiento y puedo jurarles por la Virgen de Guadalupe que no ha lastimado a nadie en mi establecimiento. Es imposible, replicó otro cazador, una mujer pelirroja con ojos verdes como esmeraldas. Los vampiros no pueden resistir su naturaleza sanguinaria por tanto tiempo. Debe estar mintiendo o manipulado por poderes sobrenaturales. Vlad dio un paso adelante, con la dignidad de siglos pesando en sus hombros. Han acertado sobre mi naturaleza, pero se equivocan sobre mis intenciones. Llegué a México siguiendo una antigua profecía que habla de tierras donde el sol y la luna danzan juntos, donde los opuestos pueden encontrar equilibrio. No vine a cazar, vine a sanar. Carmen abrió rápidamente uno de sus libros antiguos. Aquí está. El Códice Mendocino menciona exactamente esa profecía. Habla de seres de la noche que encontrarían salvación en las tierras del águila y la serpiente, pero solo si renunciaban voluntariamente a su oscuridad interior. El enfrentamiento se intensificó cuando los cazadores desenvainaron armas plateadas y cruces bendecidos. Pero en ese momento crucial, algo inesperado sucedió. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar, marcando las 3 de la madrugada, y una extraña luz dorada empezó a emanar del medallón de la Virgen de Guadalupe que Carmen llevaba al cuello. Vlad cayó de rodillas, no por dolor, sino por una sensación que no había experimentado en 500 años. Esperanza genuina. La Virgen morena, susurró. Carmen tenía razón. México no es solo mi refugio, es mi oportunidad de redención, pero ahora debo llegar a la cueva sagrada antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 4. La redención del conde. La luz que emanaba del medallón de la Virgen de Guadalupe creó un círculo protector alrededor de Vlad, obligando a los cazadores a retroceder. Carmen comprendió inmediatamente que estaban presenciando algo sobrenatural, que trascendía sus conocimientos académicos. Las antiguas profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos. «No es posible», murmuró el líder cazador, bajando lentamente su cruz de plata. En 500 años de tradición familiar, jamás habíamos visto que la Virgen protegiera a un vampiro. Esto no está en nuestros protocolos. Evaristo, inspirado por la valentía que nunca supo que poseía, se dirigió a los cazadores. «Señores, soy un hombre simple que ha visto cosas extraordinarias estas últimas semanas. Si la patrona de México está intercediendo, tal vez debamos escuchar lo que el corazón nos dice, no lo que el miedo nos ordena». Carmen aprovechó el momento de confusión para explicar el ritual Nepantla. La transformación debe realizarse durante el equilibrio del amanecer, cuando la noche cede su lugar al día. En la cueva sagrada de Tequila, rodeado de agaves centenarios que representan el ciclo de muerte y renacimiento, Vlad puede renunciar a su naturaleza vampírica. Pero el precio es alto, continuó. Perdería su inmortalidad y la mayoría de sus poderes sobrenaturales. Viviría como un hombre normal, con una esperanza de vida natural, pero libre de la maldición de la sed de sangre. Vlad miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba
comenzaban a asomar tras las montañas jaliscienses. «Acepto el precio», declaró con voz firme. 500 años de soledad y oscuridad han sido suficientes. Prefiero 50 años de humanidad auténtica que una eternidad de vacío. La cazadora pelirroja bajó sus armas. Si es genuino en su deseo de cambio, entonces no somos nosotros quienes debemos detenerlo, pero nos quedaremos para presenciar el ritual. Si falla, cumpliremos nuestra misión. El grupo viajó en un convoy improvisado hacia las montañas de Tequila. Carmen guiaba utilizando mapas ancestrales, mientras Evaristo manejaba nerviosamente, sin poder creer que estuviera ayudando al mismísimo Drácula a encontrar redención en tierras mexicanas. Los cazadores los seguían en silencio, como guardianes cautelosos de un proceso que desafiaba todo lo que habían aprendido. En la cueva sagrada, rodeados de agaves azules que brillaban con el rocío matutino, Vlad se colocó en el centro de un círculo de piedras prehispánicas. Carmen comenzó a recitar las palabras en náhuatl que había estudiado durante años, pero que nunca imaginó usar en un contexto tan extraordinario. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la entrada de la cueva, algo mágico sucedió. En lugar de destruir a Vlad, la luz solar se fusionó con la energía ancestral del lugar, envolviendo al conde en un resplandor dorado que parecía purificar siglos de oscuridad. Sus colmillos se desvanecieron gradualmente, su piel pálida adquirió un tono humano normal, y sus ojos rojizos se transformaron en un cálido color castaño. Cuando el ritual terminó, el hombre que había sido Drácula se incorporó lentamente, respirando profundamente por primera vez en 5 siglos. Ya no era el príncipe de la oscuridad, sino simplemente Vlad, un hombre que había encontrado una segunda oportunidad en las tierras místicas de México. 3 años después, Evaristo aún recibe visitas de Vlad, quien ahora trabaja como historiador en el Instituto Cultural Cabañas, colaborando con Carmen en investigaciones sobre paralelismos entre mitologías europeas y mexicanas. Los cazadores regresaron a Europa con una historia que nadie en su organización creyó, pero que transformó para siempre su comprensión sobre la redención y el poder de las tradiciones ancestrales mexicanas. Y así fue como México no solo se convirtió en el refugio del conde más famoso de la historia, sino en el lugar donde descubrió que incluso la oscuridad más profunda puede encontrar luz cuando encuentra el lugar correcto y las personas adecuadas para comenzar de nuevo.